nada menos eso es lo que hoy se resuelve ya en definitiva. Y eso nos da cuenta de la necesidad de que en el Ecuador podamos los ecuatorianos honestos, el Ecuador honesto, retomar el control del Estado para transformar de raíz y erradicar de raíz esa delincuencia organizada, esa corrupción que se ha tomado el Estado, y desde allí poner en orden las cosas para el empleo, para la innovación, para el desarrollo y fortalecimiento del sistema sanitario en medio de una pandemia, para la reforma institucional y legal que el Ecuador requiere, para que el Ecuador pueda salir, el país pueda salir adelante, para que ese Ecuador honesto pueda salir adelante. Ese es el desafío en el que nos encontramos, esa es la propuesta de honestidad de la alianza que está patrocinando mi candidatura presidencial con listas de asambleístas en todo el país y esa es la propuesta y la invitación que hacemos a los ecuatorianos, ese Ecuador honesto que requiere una opción y esa opción tiene que partir de la honestidad, de la integridad, de valores éticos que nos permitan salir adelante. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, César, es volver a la honestidad, a la ética, cuando prácticamente todo todo se ha corrompido? Cuando tenemos presidentes de funciones como el señor Cristian Cruz, que deja enormes dudas, cuando tenemos en el Consejo Nacional Electoral a Tamaín, más dudas, cuando tenemos en la Corte de Justicia ingentes dudas, enormes dudas, cuando el aparataje correísta sigue funcionando y necesitaríamos un cambio completo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, con decisión, con fuerza, con las ideas claras, con un historial de integridad que avale una postura de definitiva ruptura con este presente y con este pasado que hoy realmente se ha tomado el Estado ecuatoriano. Me parece que esta campaña electoral debe ir mucho más allá de las palabras o de las buenas intenciones. Lo que la ciudadanía tiene que ver, lo que los votantes tienen que aquilatar es quién las dice, desde dónde las dice, cuál es la trayectoria que avala esa propuesta. Uno mira la lista o el listado de los precandidatos tanto a la presidencia y a la asamblea. Uno se queda, los ecuatorianos nos hemos quedado absolutamente, atónitos no solamente de ver el número. Recordemos que esa fue la estrategia del terrorismo, aumentar el número de organizaciones políticas para que existieran muchísimas organizaciones sin ningún chance, sin ninguna perspectiva, pero que están allí ocupando un espacio en la papeleta electoral. Eso no es solamente el problema no es solamente ese. El problema es también la calidad de los candidatos y el historial delictivo, por decirlo de manera franca, que acompaña a esos candidatos y a esos movimientos. Tenemos partidos como el partido del marido, del esposo de Pamela Martínez, que presenta candidatos a la presidencia de la República y que además tiene en sus filas personas que tienen graves acusaciones de corrupción. Tenemos candidatos que son acusados de secuestro, de peculado, de cohecho. Tenemos un prontuario que acompaña muchas de las candidaturas que están allí presentes en la papeleta. Eso ofende al Ecuador. Pero más allá de esta ofensa, o junto a esta ofensa, lo que uno sí puede decir con claridad es que estos candidatos, por decirlo de alguna manera, lo que buscan es la impunidad, lo que buscan es la mantención del status quo, lo que buscan es que el país siga igual. Mientras tanto, el Ecuador honesto, el Ecuador de los ciudadanos que todos los días trabajamos, que todos los días pagamos impuestos, aquellos pequeños, medianos empresarios que todos los días hacen milagros porque sus emprendimientos, por sus empleos sobrevivan, por aquellos trabajadores y empleados que temen a diario casi que pierdan su trabajo, su fuente de empleo. Este es el Ecuador que tiene que buscar una salida. Si salida no sale, no va a surgir de la propuesta de impunidad, por supuesto, que la delincuencia organizada hoy en la papeleta electoral está proponiendo, sino que tiene que surgir de una propuesta seria, que tampoco defienda ni esté allí para
para promover o garantizar grandes intereses económicos. Yo creo que este es el momento de los ciudadanos honestos, el momento de una propuesta seria, ponderada, equilibrada, sin extremos, que una al país, que nos una desde la ética, que nos una desde una política buena, que nos una desde una política transparente, que nos una desde un discurso electoral que sobre la base de ideas y propuestas realizables dé una salida al país. Eso es lo que nosotros estamos construyendo, lo que Honestidad, que es esta alianza política o ciudadana, está promoviendo en el país y vamos, estamos comenzando. Este es un momento todavía inicial. Faltan 5 meses para las elecciones y nuestra propuesta, estamos seguros, va a ir calando y seguirá calando en la mente y en el corazón de los ciudadanos. Bien dice usted, faltan 5 meses, pero van a ser 5 meses complejos y duros, porque le toca pelear primero contra enormes maquinarias electoreras, las del correísmo, la del morenismo, porque son las que más candidatos presenta. Y le toca pelear contra encuestas que ya empiezan a tratar de manipular la forma de pensar de la gente o a listar el fraude. Ya de acuerdo a las encuestas, supuestamente el candidato correísta y el candidato indígena serían los únicos que estén en segunda vuelta. Ahora últimamente ya dicen que Lazo sí tiene alguna posibilidad. Y en medio de aquello, esto es lo que se le quiere vender al país. ¿Cómo vencemos a estas empresas electoreras? Sí, yo creo que con tranquilidad y con verdad. Permítanme que haga referencia a mi experiencia reciente como candidato a la alcaldía de Quito, en donde estuve a 45,000 votos de ganar la alcaldía de Quito. 10 días antes de las elecciones, las encuestas a mí me ponían con un porcentaje mínimo. Y ya decían, en ese momento, recordarán los ciudadanos, que el exalcalde Paco Moncayo era virtualmente el alcalde con más del 36% de intención de voto. Pues a 10 días de las elecciones. Todas esas encuestas eran falsas. Todas esas encuestas lo que buscaban, como usted dice, es preparar un fraude o preparar un escenario electoral que le quite a los ciudadanos el poder de decidir. El poder de decidir. Y yo creo que de eso es lo que tenemos que recuperar y apropiarnos los ciudadanos honestos, de nuestra capacidad de decidir. Y nosotros tenemos que decidir libremente, no condicionados por mentiras, no condicionados por esta manipulación de las encuestas, a partir de lo que nosotros pensamos y deseamos para el Ecuador. Creo que el Ecuador va a salir adelante y ese es nuestro mensaje. En el momento en que los ecuatorianos honestos decidamos apropiarnos de nuestro voto y apropiarnos de nuestro país. Y ese es el punto principal. Aquí de lo que se trata es de quitarle a los ciudadanos la decisión, el poder de decisión, el poder de decidir sobre quién quiere votar. Así que eso no nos preocupa, no nos preocupa. Nosotros decimos, la corrupción en el Ecuador tiene que terminarse, va a terminarse. Y eso significa que la lucha anticorrupción deberá ser política de máxima prioridad del Estado, no solamente para castigar a los responsables, sino también para que devuelvan la plata que se robaron. Nosotros proponemos a los ecuatorianos un nuevo modelo económico basado en el empleo. Aquí las cifras macroeconómicas, el déficit fiscal, el tema de la deuda, todo eso es importante. Por supuesto, tenemos que afrontarlo, pero el meollo, el centro de nuestra propuesta, está en cómo promovemos el empleo, cómo protegemos y promovemos a los pequeños y medianos emprendimientos que son los que mantienen el país, a los pequeños y medianos campesinos que son los que nos dan de comer todos los días, de manera que a partir de esa prioridad la economía comience a reactivarse. Ese es el corazón de nuestra propuesta. Nuestra propuesta va hacia cómo fortalecemos, acabamos con este Estado centralista que es
digamos, el emporio, la madeja de corrupción que nos tiene atrapados. Eso fortaleciendo los gobiernos autónomos descentralizados, dotándoles de mayores recursos, fortaleciendo sus capacidades y ampliando sus competencias. Es decir, vamos a los problemas fundamentales del Ecuador, veamos las soluciones fundamentales que los ecuatorianos tenemos en este momento que afrontar para salir de la crisis. Esa es nuestra propuesta. Ese es el mensaje de optimismo, de unidad, sin posiciones de extremas, ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, partiendo de la ética y de la honestidad como el valor principal desde el que debemos reconstruir nuestro país. Así que, Fernando, a mí no me preocupan las encuestas. Las encuestas lo que buscan es posicionar una realidad inexistente, sin considerar lo más importante en la democracia, que es la voluntad, el poder de decisión de los ciudadanos. Y los ciudadanos honestos del Ecuador, los ecuatorianos honestos, no nos vamos a dejar secuestrar esa voluntad de decidir, más allá de lo que puedan decir, de que puedan manipular, de lo que quieran mentir en función de que precautelar sus intereses, grandes intereses económicos o los intereses de impunidad que están detrás de estos grupos delincuenciales que buscan nuevamente acceder al poder por la vía electoral. El principal problema va a ser el económico. En este momento mismo, el señor Moreno, la semana anterior, el inquilino de Carondelet, la semana anterior mencionaba de que llegan 8.500 millones de dólares del BID y 2.000 millones de la China. Pero estoy seguro que antes de dejar el poder no, se habrá gastado todo, no dejará centavo. Una nueva deuda más. ¿Cómo salimos cuando tenemos un dogal económico terrible, cuando prácticamente la situación del país es caótica? Vamos a salir de la pandemia, de la pandemia sanitaria, pero vamos a entrar a una pandemia económica de impredecibles consecuencias, ¿no? Bueno, todavía no vamos a salir de la pandemia, estamos lejos de aquello. Y por eso una de las prioridades del gobierno, del próximo gobierno, pero que este lo ha hecho de manera parcial, es fortalecer el sistema sanitario público del Ecuador. Creo que tenemos que estar conscientes. El Ecuador el mundo vive una situación que ya la vive en otros momentos de la historia, que no tiene fácil resolución. Yo escucho en momentos que se tiene demasiada esperanza en la vacuna contra del coronavirus, del COVID-19, pero eso va a tardar. Y una vez que sea descubierta, el problema es cuánto vamos a tomarnos para que esta pueda realmente universalizarse, es decir, llegar a los ciudadanos. Si vimos la corrupción que se generó alrededor de las pruebas, imaginémonos la corrupción que podría darse alrededor de las vacunas. Por eso es que es necesario extirpar la corrupción. Por eso es que es necesario un gobierno que entre con mano firme, con mano absolutamente decidida, sin compromisos, sin ningún vínculo con los grupos corruptos del país a limpiar aquello. Creo que eso es fundamental, eso es básico. Creo que y por eso es que no podemos todavía hablar de que la crisis sanitaria está digamos ya superada y que no necesitamos en este momento limpiar, depurar al Estado ecuatoriano para que esa corrupción no se repita. Pero la crisis económica, como usted acaba de decir, es quizá el problema que junto a la crisis sanitaria acompaña esta situación de descalabro que vive el país y que vive el mundo en realidad. Y aquí yo creo que, como le decía hace un momento, lo que hay que hacer es poner en el centro las prioridades. ¿Cuál es en este momento el principal problema? O junto a la crisis sanitaria, el problema del empleo, el problema de la producción, el problema, como decía hace un momento, de miles de pequeños y medianos empresarios que todos los días, ¿cuántos de ellos en este momento nos están escuchando? Y a ellos les estoy hablando. Todos los días deben hacer milagros para sostener su pequeño emprendimiento, su pequeña empresa, su mediana empresa y sostener fuentes de trabajo para quienes trabajan con ellos. El principal problema es de aquellas personas que todos los días a trabajar y que no saben si es que su trabajo perdurará. El principal problema es el de miles
de trabajadores autónomos que todos los días tienen que buscarse el pan para llevar a sus hijos. Ese es el principal problema del Ecuador en términos económicos. Y hacia ellos tiene que ir el apoyo del Estado. Hacia ellos tienen que ir los recursos que los organismos multilaterales en este momento den al Ecuador, y que eso tiene que ser manejado de forma transparente. Por eso es que hay políticas dentro de nuestro programa, el tema del fomento de las pequeñas y medianos emprendimientos, el tema de la inclusión financiera tiene que ser columnas vertebrales de una nueva política económica, pero principalmente pensando en ellos, pensando en los pequeños y medianos campesinos, pensando en la economía popular y solidaria, es decir, pensando en donde está el motor económico del país, el motor económico de la nación. Ahí está el tema en el que nosotros nos vamos a enfocar, porque de lo contrario vamos a seguimos manejando cifras. Sí, que el déficit ha bajado, ha subido, que el porcentaje de endeudamiento es tal. Sí, son indicadores importantes que hay que afrontar, pero lo principal de lo que vivimos todos los ecuatorianos está en otro lugar, y hacia allá tienen que ir las prioridades. Ese es el enfoque que nosotros le estamos dando y le vamos a dar, no solamente a la propuesta de campaña, sino a la gestión de gobierno. Desde el primer día vamos a trabajar dando vuelta a las prioridades, dando vuelta al manejo que hoy por hoy se ha concentrado y se concentra en cómo proteger los grandes negocios, donde están los grandes temas o problemas de corrupción, y donde están los grandes meollos de impunidad que hay que destrabar, hay que resolver. Así que ese es el cambio, y por eso es que yo decía hace un momento, de lo que se trata es de que los ecuatorianos honestos nos apropiemos del poder, nos reapropiemos del poder, y no caigamos en las trampas, no caigamos en las manipulaciones de quienes quieren mantener el statu quo, de quienes quieren mantener la situación como en este momento se encuentra. César, hoy es un día especial, ojalá que sí. El tema del juicio Sobornos 2012-2016 se resuelve en la casación el día de hoy. Pero me queda una pregunta allí y una inquietud enorme, porque Alfonso Pérez Serrano, de Ecuador en Vivo, desde el miércoles anterior ya alertó al país de que los jueces aparentemente, dos de ellos correístas, votarían por su líder, es decir, votarían en contra de la justicia. Y Carlos Vera, el día viernes, hace saber que en una conversación con varios jueces ya les hicieron ver una sentencia. O sea, ya está elaborada una sentencia con la que supuestamente el que perdería sería el país. ¿Qué podemos esperar de lo que pueda ocurrir hoy? Además, si tomamos en cuenta que de acuerdo a la ley tenía que haberse resuelto la casación de forma oral el mismo día en que se daba, es decir, el viernes anterior. Pudieron los jueces haberse retirado a deliberar por 4, 5 o más horas, pero tenían que haber dado una resolución oral el mismo día viernes. O sea, se nos quedan demasiadas preguntas y demasiada preocupación sobre cómo puedan actuar estos jueces correístas. Sí, por supuesto hay que estar alerta sobre lo que hoy va a suceder. Hay que estar alertas y conscientes de que esto ha sido una lucha muy grande del pueblo ecuatoriano, del periodismo de investigación, de quienes de una u otra manera hemos aportado a este juicio y a este proceso. Hay que estar alertas porque el resultado no puede ser otro si se sigue la ley en estricto derecho, sino el que se niegue este recurso de casación, y entonces la sentencia queda absolutamente mal. Y hay que estar alertas porque el problema no termina aquí. Este es uno de los múltiples delitos que esta mafia política, que este grupo delincuencial que gobernó al país desde 2007 en adelante, pueda ser sancionado por sus culpas, por sus actos de corrupción, y además devuelva al pueblo ecuatoriano el dinero que se llevaron. Así que yo creo que hay que estar tranquilos, hay que estar alertas, darle alerta, pero con tranquilidad, y enviando un mensaje claro de que el Ecuador no aceptará nada menos que la justicia. En este caso, los ecuatorianos estamos pendientes de que se haga justicia, y que quienes han sido parte de estos esquemas de delincuencia organizada
comandados o acaudillados por el expresidente Rafael Correa, deben pagar y deben deben ser sancionados y deben devolver al Estado ecuatoriano lo que se les da. Yo creo que esa es una decisión del pueblo ecuatoriano, una decisión que además se asienta en los principios que sostienen nuestra nación, que sostienen nuestro país. Es inconcebible que en el propio Palacio Presidencial, en Carondelet, se ha organizado una oficina de sobornos para chantajear y pedir coimas a empresas, para luego utilizar esos recursos en campañas electorales. Eso es algo que los ecuatorianos jamás pudimos imaginar. Eso es lo que demuestra este juicio de arroz verde o de sobornos 2017, 2012-2017, y creo que hasta allí el Ecuador tiene que dar un salto. Creo que este es un juicio fundamental, es un día histórico, y con tranquilidad vamos a esperar la resolución de los jueces, pero igualmente, con absoluta energía, presionaremos quienes llevamos adelante estos procesos de investigación. Hay que recordar que Fernando Villavicencio y Cristian Zurita fueron quienes hicieron la investigación desde la que surge este proceso. Y creo que el país debe esperar con tranquilidad, pero con muchísima dignidad y fuerza lo que puede ocurrir, porque en realidad aquí se juega muchísimo de lo que será el futuro del Ecuador. Importante aquello. Finalmente, hoy también en las Cortes debe decidirse la suerte de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien podría ir ya detenida porque aparentemente, de acuerdo a los datos de la policía, intentó fugar. Bueno, esperemos igualmente. Yo creo que todo esto demuestra cómo estamos gobernados por un grupo de delincuencia organizada. También hoy, mire, en la ciudad de Riobamba rinde testimonio el actual alcalde de Quito, Jorge Yunda, por esta denuncia que yo hice por triangulación de contratos para favorecer a una empresa ligada a su campaña electoral. Es decir, el sistema judicial ecuatoriano está en este momento abarrotado de denuncias precisamente porque estos grupos delincuenciales siguen entronizados en el Estado ecuatoriano. Es un día importante en la justicia, pero es un día de muchos que el Ecuador tiene que vivir en esa dirección, y vamos a estar atentos de que no haya impunidad, que se destierre la impunidad en el Ecuador y que devuelvan el dinero que se llevan. Ojalá sea así. César, muchas gracias. Teníamos media hora, yo sé sus múltiples compromisos, así que le envío un abrazo y siempre es un placer tenerlo con nosotros. El gusto es mío y un saludo a todos los amigos de Radio Colosal. Muchísimas gracias. César Montúfar, gracias. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Son las 7:29, 7 de la mañana con 29 minutos.